Vamos a empezar con un tema que a mi consideración ha sido algo muy importante, una parte que muchas veces es cuestión de controversia en nuestro consultorio, pero a la vez es una herramienta para poder diagnosticar. Y como todos sabemos, la base del éxito de todos nuestros tratamientos que hagamos es un excelente diagnóstico. Si nosotros tenemos un excelente diagnóstico, vamos a ir haciendo los procedimientos necesarios para poder llegar a la meta, que bueno, que en este caso, en endodoncia, muchas veces la meta es quitarle el dolor a un paciente, reincorporar el diente en su función, en su estética, dentro de boca, ¿no? Entonces, yo tomé este tema debido a que hay muchas veces criterios que nosotros no consideramos cuando vamos a hacer un diagnóstico. Entonces vamos a hablar un poquito de esta herramienta tan importante que es el trazado del tracto sinusal. Muchas veces tenemos esta complicación de terminología para saber cuál es la terminología correcta, si debemos de llamarlo fístula o debemos de llamarlo tracto sinusal, ¿no? Pero bueno, para poder tener algo establecido sobre esto, vamos a basarnos un poco en la Asociación Americana de Endodoncia y este glosario que todos podemos tener acceso, es un glosario gratuito y aparte de que viene este glosario, viene algunos apoyos sobre los tratamientos, clasificaciones de las endodoncias, de las lesiones endoperio. Entonces, está abierto para todos los odontólogos, tienen un apartado también para pacientes, en dado caso que ustedes lo requieran algún apoyo, ¿no? Porque muchas veces a los pacientes se les complica a lo mejor entender qué es lo que le vamos a realizar, pero bueno, en esta página de la Asociación Americana de Endodoncia tenemos estos dos apartados. Entonces, vamos a basarnos un poquito en el glosario que nos comparten ellos. Entonces, ellos definen que una fístula es una comunicación anormal entre dos órganos internos, ¿ah? O también es una vía entre dos superficies revestidas de epitelio. Una de las características de la fístula es que generalmente no vamos a encontrar tejido de granulación si hacemos un estudio, una biopsia o un estudio patológico en esta parte, ¿no? Entonces, la fístula no es la terminación correcta para hablando en endodoncia. La terminación correcta es el trazado o el tracto sinusal, que esto quiere decir que es una infección endodóntica crónica que drena hacia la superficie gingival a través de una comunicación intraoral. Se extiende hacia el origen de la infección hasta otro orificio superficial o un estoma, que un estoma quiere decir que es una parte o una salida externa a este inicio de la infección. Esto puede pasar en la encía o por afuera de la boca. Y es esto lo que nos lleva a esta pequeña clasificación. Esta pequeña clasificación nos habla que vamos a tener dos tipos de tracto sinusal. El primero, que es intraoral, que este intraoral es el más común, es el que más nosotros tenemos relación, pero también existe un extraoral. Y este extraoral, muchas veces nosotros no lo diagnosticamos de forma correcta y entonces el paciente es sobretratado por otras áreas de la salud debido a que no se encuentra el origen de la infección. Pero sí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que sí puede existir un tracto sinusal extraoral. Generalmente estos tractos sinusales están provocados por una infección muy crónica o por tratamientos que no han resuelto de forma importante la infección. En el tracto sinusal, una de las complicaciones que tenemos o por qué nos cuesta trabajo diagnosticar esto
es porque casi no hay dolor. Es muy raro que un paciente que acuda al consultorio y tenga un tracto sinusal tenga dolor. Generalmente, como está drenando por esa zona el pus, como están drenando todas estas bacterias, es una vía donde alivia definitivamente el dolor, comparado, por ejemplo, con un absceso que no ha acabado de formarse, sí puede presentar el paciente mucho dolor. Como les comentaba, su parte importante es que drena el proceso infeccioso por esta salida, ¿ok? Y desaparece si se elimina la fuente de infección. Generalmente los tractos sinusales, cuando nosotros realizamos un tratamiento endodóntico donde alcancemos una desinfección de forma adecuada, va a desaparecer por sí solo y sin necesidad de realizar algún tipo de tratamiento extra. Ok, y los procesos inflamatorios son muy escasos. Es muy raro que un paciente con un tracto sinusal se llegue a inflamar. Entonces, estas 4 características nos hacen un poco complicado el diagnóstico del tracto sinusal y nos puede llevar a que nosotros mismos tratemos algún diente que no sea el diente que está o que sea la fuente de la infección. Entonces, vamos a ver aquí en esta plática un procedimiento muy importante, muy sencillo de realizar, que se llama trazado del tracto sinusal, que nos va a llevar definitivamente al diente problema o a la zona problema que nos está causando esta infección. Entonces, la etiología es que nosotros vamos a tener una membrana con cierta cantidad de bacterias que van a predominar, sobre todo el Streptococcus y el Actinomyces, ¿okay? Son las 2 principales bacterias que van a estar presentes en este biofilm, que muchas veces este biofilm, ¿okay?, no va a ser factible o el antibiótico no lo va a poder penetrar. Entonces, muchas veces este conjunto de bacterias que se vuelven tan poderosas que solamente erradicando la fuente de infección vamos a poder eliminar completamente la infección, obviamente cuando el sistema inmune entre a apoyarnos, ¿no? Entonces, la etiología es que causa inflamación, es lo primero que se va a encontrar. Va a encontrar una destrucción ósea y a la vez va a producir una bolsa periodontal. Muchas veces nosotros, cuando hacemos un diagnóstico, no realizamos un sondeo, cosa que es muy importante porque nos va a ayudar a ver en algunas ocasiones hasta qué raíz es la que nos está produciendo la infección, porque si la bolsa, por poner un ejemplo, está en un diente superior y la bolsa o la sonda se nos va por palatino, probablemente el diente o la raíz, disculpa, que está involucrada es una raíz palatina, donde a lo mejor el diagnóstico ya se complicaría un poquito, sería en la parte vestibular, debido a que pues, puede ser la distal o la mesial, como también podemos tener algún problema en furca, ¿no? Entonces, ¿cómo es la etiología? ¿Qué pasa? En este estudio trataron de evaluar si hay alguna diferencia significativa entre el tipo de infección que hay, ¿no?, o las raíces, o qué variaciones anatómicas nos van a llevar al drene o que la fístula se posicione, perdón, la comunicación neuroventral se posicione sobre alguna parte de la encía. Entonces, lo primero que van a hacer son esta infección crónica, va a penetrar sobre el hueso alveolar y va a formar un camino, que este camino siempre va a buscar la parte más débil para poder llegar hacia la superficie. Por eso muchas veces la parte vestibular es la más común en presentar este trazado sinuoso, debido a que el hueso está en menor cantidad que por la parte palatina. Igual pasa en la parte inferior. Vamos a encontrar de mayor porcentaje
la salida oroantral sobre la cara vestibular de la encía que sobre el lingual. Pero sí va a haber ocasiones, que son las menos, ahorita lo vamos a ver en un estudio que se realizó, que estas comunicaciones pueden existir por palatino y por lingual. Son las menos, son los que menos se presentan, generalmente los vamos a encontrar por vestibular, pero sí existen. El diagnóstico diferencial es muy importante. Muchas veces nosotros sobrepasamos los tratamientos y los podemos confundir con otro tipo de enfermedades, o muchas veces estas enfermedades nosotros las dejamos a un lado y no entendemos que hay ciertas enfermedades que lo ideal es que sean referidas a algún otro especialista. Pero en el caso de esta comunicación que vamos a tener oroantral, podemos, o la fistulografía que nos va a llevar, nosotros podemos tener como diagnóstico diferencial el carcinoma de células escamosas. Por ejemplo, aquí yo tengo esta imagen donde muchas veces esto se puede confundir con una cuestión de infección del nervio del diente, pero no, esto generalmente es un carcinoma. Entonces nosotros tenemos que estar muy bien preparados para poder referir y sobre todo no sobretratar, porque hay pacientes que llegan con este tipo de lesiones, se hace un mal diagnóstico y este diente recibe una endodoncia, obviamente no se resuelve la lesión, ¿ok? Y entonces ahí se perdió un tiempo valioso donde probablemente el paciente pudo haber sido diagnosticado de forma adecuada por otro especialista. Osteomielitis mandibular, igual, si ustedes se fijan, estas lesiones, estas imágenes que estoy poniendo, podríamos confundirlas muy fácil con algún tipo de infección dental. Por ejemplo, en este caso podríamos hablar de una bolsa periodontal. En el caso pasado podríamos hablar de algún trauma por cepillado, pero todos estos enfermedades tenemos que nosotros tener todas las herramientas adecuadas para poder diagnosticarlo de forma correcta. Que es un granuloma piógeno, esto es un granuloma piógeno en una etapa muy inicial, también se puede confundir con una infección de origen dental, pero no, esto generalmente el granuloma piógeno, como ya lo he tocado en otras de mis pláticas, es muy común en mujeres embarazadas con una higiene bucal un poco deficiente. Pero si ustedes, insisto, lo van relacionando, sí es fácil que nosotros, y sobre todo si encontramos este tipo de restauraciones amplias, con cambio de color, pues nosotros nos podemos ir con un mal diagnóstico y irlo relacionando con otro tipo de enfermedad. Esto es una actinomicosis, ¿ok? Podemos confundirla desde un trauma hasta un tipo de infección. Esta es una micosis profunda, insisto, igual, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos las herramientas adecuadas, podemos confundirlo con alguna bolsa periodontal, con algún proceso infeccioso de la encía, cuando definitivamente este paciente requiere de otro tipo de tratamiento, de apoyo de otro tipo de medicamentos. Entonces, estas enfermedades, como un cuerpo extraño, hay pacientes que sufren algún trauma y algún pedazo de diente queda dentro de la encía, dentro del labio, pueden producirnos este tipo de lesiones donde si nosotros no hacemos una buena historia clínica, vamos a poder o vamos a realizar otro tipo de tratamientos, que estos tratamientos pues, van a fracasar, ¿no? Y muchas veces el problema de estos tratamientos es, ok, realizamos el tratamiento, realizamos una endodoncia, un post, una corona, y el paciente sigue teniendo el problema. Entonces es cuando nosotros sentimos que estamos metidos en un contratiempo importante, porque pues, el paciente ya invirtió en tiempo, en dinero, se le hizo un tratamiento y el problema continúa completamente. La tuberculosis crónica, que bueno, prácticamente ya está desaparecida, ya no se encuentran muchos casos, pero insisto, ¿no? Si ustedes se fijan donde se sitúan las lesiones, son en fondo de vestíbulo,
donde es muy fácil que nosotros podamos enfrascarnos en diagnósticos mal entendidos. Y esta gama de sífilis terciaria, perdón, infección local de la piel, también, ¿no? Por ejemplo, muchas veces estos son infecciones provocadas por algún vello de la zona que se queda ahí enterrado, y nosotros podemos pensar, realizar tratamientos, hasta tratamientos de conductos, extracciones, porque pensamos que esto es un proceso infeccioso. Y por último, la gama de sífilis terciaria, que también, ¿no? En las zonas donde se marca la infección, donde la infección se manifiesta, nos pueden llevar a tener malos diagnósticos. Pero bueno, generalmente en este caso, cuando nosotros realizamos o eliminamos la fuente de infección, se va a recuperar de una forma con mucha tasa de éxito, tanto la infección del ápice, tanto la reparación de hueso. Entonces, el tratamiento en este tipo de casos o en este tipo de situaciones, una vez que nosotros lo tengamos bien establecido, va a ser realizar forzosamente la infección, el tratamiento endodóntico o el retratamiento. Recordemos que cuando nosotros hacemos un retratamiento, la tasa de éxito ya disminuye. Generalmente en un tratamiento inicial, la tasa de éxito es como del 90-92%, pero cuando nosotros hacemos un retratamiento, la tasa de éxito sí disminuye de forma importante hasta un 75-80%. Esto es por el tipo de bacterias que ya se encuentran en la zona. Entonces, para el trazado o el trazado de esta infección, lo que tenemos que hacer es, primero, realizar tratamiento de conductos, y una vez que se elimine la infección, que eliminemos el tejido pulpar, por sí solo va a reparar en muy pocos días y sin necesidad de realizar otro tratamiento u otro tipo de tratamientos, como es una pisectomía o algún tipo de desbridamiento en el diente. Entonces, el principal tratamiento que tenemos que hacer es una desinfección correcta de nuestro conducto para que la fuente de infección, la fuente primaria de infección, disminuya la cantidad de bacterias, y esto nos puede llevar a tener una tasa de éxito. Otra parte muy importante de esto es que, como les comentaba, cuando nosotros no hacemos un diagnóstico adecuadamente, dejamos de un lado la lesión o la infección que tiene, y se van a otro tipo de tratamientos, como tratamientos dermatológicos o algún tipo de cirugía. Se manda antibiótico, que hemos platicado ampliamente sobre el abuso de antibióticos. Esta infección trabaja igual que una necrosis pulpar. El uso de antibióticos no es recomendado. Generalmente lo que nosotros tenemos que hacer es quitar la fuente de infección. El antibiótico se va a tomar la decisión de prescribirlo siempre y cuando el paciente esté inmunosuprimido, que a lo mejor es un paciente diabético descontrolado, que a lo mejor es un paciente VIH descontrolado, o que no esté pegado a una terapia de retrovirales. En ese caso probablemente sí, y solamente es con la idea de proteger que no se vaya a diseminar esta infección, y con el descontrol que tiene el paciente podemos magnificar el problema. Entonces, es muy importante que nosotros no mandemos antibióticos si no quitamos el agente causal. En la página que les comentaba al principio de la Asociación Americana de Endodoncia, habla de eso, que muchas veces en Estados Unidos lo que hacen es, le otorgan al paciente una receta con el antibiótico, pero el paciente no va a surtirse de esa receta hasta que tiene contacto con su odontólogo, en este caso especialista en endodoncia, y en conjunto se toma una decisión si es necesario que el paciente tome ese antibiótico o no tome ese antibiótico. Pero
Si nosotros no hacemos un procedimiento mecánico, si no vemos al paciente, si no lo citamos para hacer una desinfección correcta y solamente mandamos antibiótico, estamos sobretratando a nuestro paciente. Insisto, llevar de forma. Un estudio también habla que el tracto sinuoso, generalmente con el tratamiento de endodoncia y un buen diagnóstico, no requiere más otro tipo de tratamiento. Algo importante también que vamos a ver es la prevalencia, en qué dientes, en qué zonas, a qué edades se va a presentar, en qué tipo de tratamientos, por ejemplo, si ya es un retratamiento o es un tratamiento inicial endodóntico que se va a realizar, en dónde se tiene más prevalencia de los tractos sinusales. Como vimos ahorita aquí, en este tracto sinusal se va a poder llevar a cabo con una muy buena desinfección. Generalmente los dientes que más presentan o requieren tratamiento de endodoncia son los primeros molares superiores. Muchos estudios han tratado de entender por qué es necesario que, o por qué es tan común, por qué la prevalencia es tan alta en estos molares superiores. Y yo he leído varios artículos, he leído varios autores, y generalmente marcan lo mismo, ¿no? Que como es el primer molar en erupción permanente, es el primer molar permanente en erupción, es el diente que más lleva o que más tiempo lleva en boca y por lo tal está más expuesto a ser susceptible a caries. Entonces, esa es la razón específica por qué los primeros molares superiores son los que tienen mayor prevalencia de requerir algún tipo de tratamiento, sea eliminación de caries, sea endodoncia, sea alguna restauración directa o indirecta, pero la razón específica es esa como lo muestra este estudio, ¿no? Es el primer molar en erupcionar de forma permanente, o el primer molar permanente en erupcionar en la boca, y es más susceptible a caries debido a que tiene un tiempo de mayor etapa dentro de la boca. Entonces, por eso son los dientes que más se le realizan algún tipo de tratamientos o son los dientes que se extraen con mayor frecuencia. Como les indicaba o les platicaba, íbamos a hablar un poquito de prevalencia. Cuando hablamos un poquito de prevalencia, es importante saber, porque es como todas las enfermedades, nos vamos teniendo todas estas herramientas a la mano, vamos a poder nosotros saber o diagnosticar con mayor facilidad si sí se trata de un tracto sinusal o se trata de otro tipo de patología. Entonces, en este estudio se tomaron 499 casos de necrosis pulpar y en los cuales se estudiaron estos 499 casos. De estos 499 casos, 37 presentaron el tracto sinusal. De estos 37, ellos lo que hicieron fueron dividirlos en incisivos, caninos, premolares y molares. Y también los dividieron, obviamente, en el maxilar y la mandíbula. Entonces, se demuestra que los dientes con mayor, en donde más se observó el tracto sinusal fueron en los incisivos, como también en los molares. Y la tasa donde más hubo prevalencia sobre si es superior o inferior, habla que en los incisivos superiores se tiene más prevalencia y en los molares inferiores es donde más vamos a tener incidencia de este tracto sinusal. Pero esto no quiere decir que sean los únicos dientes que van a tener. En este artículo también hablan que los incisivos o los incisivos anteriores tienen mayor prevalencia debido a que son los que están más expuestos a algún trauma, a alguna lesión, a caries en el cuello en las edades primarias. Otro tipo de
de prevalencia que también se estudió es si el absceso iba a irse, iba a tomar el camino por la parte palatina o por la parte bucal. Como yo les comentaba, que se vaya por la parte palatina es muy raro, no es tan común comparado que si se va de la parte vestibular. Generalmente nosotros lo vamos a encontrar como lo vemos en este estudio, tanto en mesial como en la línea media como en distal, tiene mayor prevalencia por bucal que por palatino. Entonces, generalmente lo vamos a encontrar. Cuando nosotros encontramos una lesión por palatino, generalmente es porque el foramen se encuentra situado sobre esa cara del paladar o la cara de la parte lingual. Pero de todas maneras, generalmente va a ser por bucal. También una parte de que la tasa sea más alta de bucal es porque, bueno, ahí tenemos siempre dos conductos o tenemos más conductos en un molar superior. Pues vamos a encontrar el mesial y el distal, y en un molar inferior pues vamos a encontrar tanto el vestibular como parte del palatino que también puede salir ahí. El lingual también puede darnos una afección que tengamos una salida lingual, o el distal también nos puede dar una afección de una salida lingual. Los dientes, más significa que son dientes con endodoncia, y el menos son dientes sin endodoncia. La diferencia significativa habla de que los dientes que tienen endodoncia son los que presentan mayor cantidad del tracto sinusal o mayor prevalencia del tracto sinusal, comparados con los que no tienen lesión, tratamiento de conductos. También hablan que los dientes con tracto sinusal van a tener mayor prevalencia de una lesión periodontal comparado con los conductos que no, los conductos que no han sido tratados endodónticamente. Y ya hablé un poquito de la parte de la teoría, por así llamarlo, de las herramientas básicas que nosotros requerimos para poder hacer un diagnóstico correcto, las bases que nos podrían llevar a pensar que sí es un tracto sinusal o que puede ser otro tipo de patología, la historia que un diente puede tener sobre, por ejemplo, en este caso, un tratamiento endodóntico o un tratamiento no endodóntico, saber que muchas veces puede presentarse una lesión, una lesión radicular, o no presentarse, y de todas maneras podemos estar hablando de un tracto sinusal. Entonces, teniendo todas estas herramientas a la mano y juntándolas para que nosotros podamos diagnosticar correctamente, me gustaría pasar a ver unos casos clínicos. Estos casos clínicos traté de ejemplificar los dos tipos de tracto sinusal que tenemos para que nos pudieran, ¿cómo se llama? Saber cómo los vamos a tratar, cómo se va llevando, cuándo es necesario realizar algún tipo de procedimiento extra, y cuánto tiempo se tiene que esperar para que este tratamiento pueda lograrse. Vamos a ver este paciente. Esta es una paciente que acudió al consultorio con un tratamiento de conductos previamente iniciado. Ok, tenía una cantidad de caries muy amplia, ok, pérdida o destrucción distal de la cara del diente. Nosotros generalmente siempre lo que hacemos es tomamos una radiografía inicial para ver cómo se está comportando esto. Si ustedes se fijan, en este caso entra dentro de la tasa de mayor prevalencia de tener lesión periapical este conducto. Muchas veces el diagnóstico a entender aquí
es saber si en este caso el central está también involucrado para realizar un tratamiento de endodoncia o solamente es la angulación de la radiografía que tomamos que nos está aventando un poco la zona radiolúcida hacia el ápice de este diente. Vamos a ver cómo se realiza un trazado del tracto sinusal. ¿Qué necesitamos para hacer o para poder realizar un trazado del tracto sinusal? En mucha bibliografía hablan de una gutapercha superior al número 25. Generalmente, o en mi particular trabajo, lo que hago es una gutapercha medium. Necesitamos una gutapercha que tenga cuerpo. Si nosotros metemos una gutapercha con poco cuerpo, como es la 15, como es la 10, 20, se nos va a doblar con mucha facilidad. Otra parte muy importante es esterilizar o desinfectar, mejor dicho, desinfectar es la palabra exacta, nuestra gutapercha. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos una cantidad de bacterias muy amplia en boca. Lo que queremos es ya no llevar más bacterias a esa zona. Entonces, es muy sencillo desinfectarla. Podemos ponerla un minutito en hipoclorito de sodio al 5.25%. Posterior a esto, la podemos secar con una gasita y podemos proceder a nuestro trazado de tracto sinusal. Generalmente el trazado del tracto sinusal es un poco incómodo para el paciente. Si ustedes van a realizar el tratamiento y hicieron un diagnóstico adecuado, lo que pueden hacer es poner unos puntitos de anestesia o un poco de anestesia tópica. Fíjense cómo nosotros localizamos dónde está el drene del tracto. Dejamos la gutapercha en la entrada y posterior a esto, con unas pinzas de curación, empujamos la gutapercha hasta donde nosotros sintamos resistencia. ¿Por qué es muy importante que nosotros introduzcamos la gutapercha hasta donde haya una resistencia absoluta? Porque si nosotros no hacemos esto, lo que vamos a hacer es solamente dejar el trazado o nuestra guía. Esto tal cual lo podemos ver así, es una guía que nos va a llevar de la mano hacia donde está el foco de infección, donde está el origen de la infección. Si nosotros dejamos superficial la gutapercha, lo más probable es que tengamos un diagnóstico incorrecto. Entonces, nosotros necesitamos empujar. No vamos a dañar ningún tipo de tejido porque el camino ya lo hicieron las bacterias, por eso está drenando por esta parte. Si ustedes se fijan, esto es un tracto sinusal palatino, ¿ok? Intraoral. El diagnóstico correcto con nombre y apellido en este caso es un trazado del tracto sinusal intraoral palatino. ¿Ok? Entonces, como les comentamos, desinfectamos nuestra gutapercha de forma muy sencilla. El hipoclorito siempre lo tenemos a la mano. Buscamos dónde está la vía de drene, de dónde está drenando. Muchas veces podemos con una gasita apretar un poquito y va a salir el pus o va a salir un poco de sangrado por esa zona. Y posterior a esto, vamos a empujar nuestra gutapercha hasta sentir una resistencia absoluta. Después de esto, definitivamente, tenemos que tomar una radiografía y en este caso nos lleva a un diagnóstico que solamente el conducto lateral, el diente lateral, perdón, es el que nos está llevando al proceso infeccioso, es el que nos está produciendo este absceso por el lado palatino o por la zona palatina. Muchas veces es difícil hacer un diagnóstico, porque ustedes, si se fijaron en la radiografía inicial, teníamos este diente con una cavidad muy expuesta, con caries. Tenemos este diente con una resina muy amplia que nos podría llevar a pensar que cualquiera de estos tres dientes nos puede dar ese trazado, ese tracto sinusal. Pero bueno, la guía o el trazado sinusal nos da el indicativo, nos da la pausa que este es el diente que nos está afectando, este es el diente que nos está produciendo la infección y es el diente en el cual nosotros tenemos que priorizar el tratamiento de endodoncia. Una vez que nosotros diagnosticamos el tratamiento, o el diente, perdón, que es el que está involucrado, vamos a realizar nuestro tratamiento de endodoncia con nuestros protocolos de infección que ya conocemos.
Si nosotros no alcanzamos a tener un control de la infección adecuado, lo más probable es que vamos a tener una recidiva, va a haber un fracaso y el tracto sinusal va a regresar, porque si nosotros dejamos bacterias que sigan siendo la fuente de esta lesión, bueno, va a recidir. Entonces nosotros lo que hicimos fue, se elimina toda la caries. Acuérdense que nosotros no podemos hacer ningún tipo de tratamiento si tenemos tejido reblandecido. Este tejido que nosotros tenemos aquí es un tejido que con la cucharilla se trata de eliminar. Si es un tejido que ya está duro, pero aunque esté pigmentado, se puede conservar sin ningún problema porque es un tejido ya sano. Y como lo acabo de mencionar, es un tejido que solamente está pigmentado. Vamos a trabajar, en este caso lo hicimos con PDF Adaptive, ok, si ustedes se fijan, utilizamos el sistema Medium, si recuerdan tenemos sistema Small y Medium, pero como es un diente anterior con un conducto muy amplio, podemos utilizar el sistema Medium que nos va a ayudar a limpiar y a conformar de forma muchísimo más sencilla nuestro tratamiento. La irrigación, como siempre, debe ser una irrigación con hipoclorito de sodio. En mi caso, me gusta el 5.25%. Recordemos que si a ustedes les gusta diluirlo, lo único que tienen que hacer es irrigar por más tiempo. No hay una diferencia significativa entre que vaya a haber una tasa de éxito mayor o menor por irrigar con una concentración mayor o menor. Ok, entonces nosotros empezamos a eliminar el tejido pulpar. Con el microscopio vemos, obviamente, que hay una necrosis. Fíjense, en este caso, aunque hay una necrosis pulpar con una lesión periapical y un tracto sinusal palatino, hay parte del tejido pulpar que estaba vital, y tanto lo podemos ver en esta parte donde tenemos un poco de sangrado. Removemos la parte de la pulpa y nos encontramos con el tejido necrótico. Recordemos que el tejido pulpar es una entidad con múltiples variaciones y con múltiples terminaciones. Entonces, muchas veces, aunque nosotros diagnostiquemos que tenemos una necrosis pulpar, puede haber conductos o terminaciones que todavía tengan vitalidad. Entonces, dándole un poco de seguimiento a este caso, el paciente llegó así, con esta lesión periapical muy amplia, como pueden ver aquí. Recordemos que las lesiones periapicales generalmente se ven entre 3 y 4 veces más pequeñas en una radiografía que si las pudiéramos ver clínicamente. Esto quiere decir que si nosotros levantamos un colgajo y observamos la lesión periapical, lo más probable es que esto sea 3 o 4 veces más grande. Acuérdense que esto no es tridimensional como si lo es o lo podríamos ver en una tomografía. Una radiografía de seguimiento a los 6 meses, empezamos a ver cómo la lesión periapical que teníamos más amplia aquí se está empezando a resolver, se está empezando a llenar otra vez de tejido óseo, ¿ok? Y el seguimiento que hasta donde pudimos tener por la paciente, debido a que ya se restauró y no ha regresado con nosotros, es al año. Fíjense cómo al año ya tenemos una reparación casi por completo del tejido óseo en este caso. Fíjense la dimensión, ¿ok? No requirió endodoncia el lateral, solamente lo cambiamos por una resina un poco más ajustada, pero fíjense cómo se respetó el tejido pulpar de este órgano dental. La reparación ha sido excelente, la evolución ha ido de más a menos, y entonces esto nos habla de una tasa de éxito altísima, y no realizamos otro tipo de procedimiento más que la endodoncia. Una endodoncia adecuada, una endodoncia sin otro tipo de tratamiento que no fuera el tratamiento de irrigación, el protocolo de irrigación que nosotros tenemos, que es hipoclorito al 5.25%, secado, EDTA, activación del EDTA, secado, irrigación del hipoclorito, activación de nuevo del hipoclorito en 2 ocasiones. Nosotros activamos, hemos protocolo de 2 veces. Secado, nosotros ya no usamos puntas de papel para secar, tenemos las cánulas
para poder secar hasta la parte más apical, y después de ahí ya podemos ahora sí ir a nuestra obturación, ¿no? Muchas veces me preguntan, doctor, ¿esto lo hace en una cita, en 2 citas, deja medicación intraconducto? En este caso lo hice en 2 citas. La medicación intraconducto yo la dejo por otra razón, no porque me haga un cambio de pH como muchas veces algunos autores mencionan. Yo solamente lo hago por no dejar el espacio del conducto vacío. Recuerden que nunca se debe de quedar un espacio del conducto vacío. Simplemente eso. ¿Por qué no la terminé en una sola cita? Porque teníamos un tracto sinusal palatino importante y no debemos nunca arriesgar a nuestro paciente a tener algún tipo de dolor si nosotros sellamos esa parte. A la semana se resolvió esto y pudimos terminar nuestro tratamiento de endodoncia. Este es nuestro segundo caso que quiero platicar con ustedes. Este caso me llamó mucho la atención porque me llega esta paciente con un absceso. Si ustedes se fijan, todos los tratamientos de endodoncia y todas las coronas son antiguas, llevan mucho tiempo en boca. Muchas de las endodoncias están cortas radiográficamente hablando. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a este lateral, pues está corto de plano, unos 4 milímetros. Aquí también se ven espacios. En este segundo premolar también se ve corto de 3 a 4 milímetros. Se ve muy poco ensanchado el tejido, perdón, el conducto estuvo muy poco ensanchado. Se ve que apenas pusieron gutaperchas número 15, número 20 a lo mucho. En este otro premolar hablamos también de que tiene muy poca, o está muy corto, ¿no? Empezamos a ver zonas radiolúcidas en las partes periapicales, empezamos a ver zonas radiolúcidas. Si ustedes se fijan aquí, se ven estas zonas radiolúcidas donde tenemos 4 dientes con tratamientos de conductos que podemos decir que no están realizados como nos gustaría que estuvieran. Tienen postes metálicos, que sabemos que muchas veces estos postes metálicos nos pueden llevar a fracturas de los órganos dentales, sobre todo si no tenemos una terminación correcta del poste. Tenemos postes que todavía que son de estos postes que son enroscables. Entonces aquí es donde empieza nuestra meta alcanzar, ¿no? ¿Cómo podemos lograr un diagnóstico correcto para trabajar el diente correcto y quitarle al paciente? Generalmente este tipo de pacientes ya vienen de otro odontólogo que les mandó antibiótico, que les mandó analgésico. Entonces todo esto empieza a hacer más complicada nuestro tratamiento de diagnóstico. El paciente acude así, ¿ok? Si ustedes se fijan, la salida del tracto sinuoso está entre los 2 premolares, no está situada de una forma muy marcada sobre un diente, está entre 2 premolares, no está en el fondo de vestíbulo. Ustedes se fijan, está como en el tercio medio del vestíbulo. Entonces, pues, todas estas son atenuantes a que nos complique el diagnóstico. Pero insisto, vamos a ir con nuestra herramienta del trazado del tracto sinusal, que igual gutapercha medium, desinfectada con hipoclorito de sodio por 1 minuto, y vamos a introducirla a través del tracto sinusal, y esto forzosamente y sin temor a equivocarnos nos va a llevar a donde está el proceso infeccioso. Fíjense cómo yo hago un poquito de fuerza, obviamente sin lastimar al paciente. Dejo ahí mi gutapercha, ¿ok? Y lo que hago es tomar una radiografía. Tomo mi radiografía y sí, la primera radiografía me manda a un espacio intraproximal, si podemos llamarlo así, de estos 2 premolares. Pero cambio un poco la angulación y entonces me doy cuenta que la punta de mi gutapercha se dobló un poco más hacia la parte mesial de este segundo premolar. Entonces aquí, sin temor a equivocarnos, podemos hacer el diagnóstico de que el diente que nos está provocando este tracto sinusal es el segundo premolar. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar o hacer los retratamientos de estos órganos dentales, porque probablemente nos van a llevar a un proceso infeccioso parecido a este.
Pero ahorita el paciente viene con el trazado, con el tracto sinuoso, con el problema, generalmente vienen un poco espantados, tenemos que trabajar o quitar el foco de infección. En este caso, no estamos haciendo el diagnóstico, hablamos de que hubo una fractura. Esto nos lleva a pensar que por eso la salida del tracto sinusal estaba situada en esta zona y no en el fondo del vestíbulo. Generalmente, cuando es una endodoncia que no se realizó adecuadamente, se sitúan en el fondo del vestíbulo. También se pueden situar en el tercio medio cuando es un conducto lateral el que no se trabajó y que no está produciendo una infección, o también puede ser una fractura, como lo fue en este caso. Entonces, como todos sabemos, una fractura con esta trayectoria prácticamente de coronal hacia apical, pues no hay mucho que hacer. Si se fijan, cuando realizamos esta extracción, se vino todo el tejido de granulación y el proceso infeccioso que estaba adherido completamente hacia la parte apical. Entonces, en este diente ya no podemos hacer nada, la fractura era mayor, estaba teniendo una producción de esta infección, el tejido de granulación está aquí presente, entonces pues la extracción fue el tratamiento a realizar. Vamos a ver este caso, tenemos 10 minutitos todavía para poderlo ver. Es un caso padrísimo, esto es un tracto sinusual, pero esta es extraoral. Recuerden que hay dos tipos de clasificaciones, el intraoral y el extraoral. Esto es un caso extraoral que resolvimos nosotros. Es una paciente que acude con nosotros, estaba realizándose su tratamiento protésico, ¿ok? Y me comenta la paciente que le realizaron endodoncias en estos dos dientes anteriores. Le realizaron 2 veces la endodoncia. Primero su tratamiento de conductos, fracasó, seguía teniendo un absceso y posterior a esto le realizaron un segundo tratamiento endodóntico. La paciente me refiere, me dice, doctor, ¿sabe qué pasa? Que a mí me sale un granito adentro de la fosa nasal que pues se va y se viene, entonces me llama mucho la atención debido a que pues si fuera otro tipo de infección pues no sería tan recurrente. Ella ya había tenido un diagnóstico con el otorrinolaringólogo, le mencionó que no era nada de las vías aéreas, entonces nosotros tomamos una radiografía y vemos que tiene un tratamiento de conductos, como les había comentado que ya le habían realizado en 2 ocasiones, pero tiene material extruido o más allá del foramen. Tiene una lesión periapical, pero esta lesión periapical pues se ve de un tamaño bastante usual, no se ve nada típico, no se ve una lesión que abarque mucho tejido óseo. Angulamos nuestras radiografías. Esta imagen que tenemos aquí es del primer tratamiento que le hicieron. Este es del segundo retratamiento que le realizaron a la paciente. Pudimos recuperar estas imágenes y, como siempre les he comentado, debemos de hacer un sondeo. No tuvimos mayor alteración periodontalmente hablando, no hay bolsas, no tenemos nada. Podemos decir que tenemos un tejido sano. El tejido o en esta angulación, por ejemplo, que ya cuando acudió con nosotros se ve que la lesión está un poquito más amplia, más distribuida y se ve el tejido el material que está extruido. Entonces decidimos tomarle una fotografía, a la zona donde está, donde la paciente nos refiere que le sale este pequeño tracto sinusal. Y nos damos cuenta que puede haber una relación de los tejidos subyacentes a la endodoncia con la fosa nasal. Decidimos, como les comentaba hace rato, una forma de poder ver dónde está drenando es hacer un poco de presión y automáticamente sale el tejido purulento, la sustancia purulenta. Decidimos tomar una radiografía introduciendo una gutapercha a través de la fosa nasal
para ver si era origen endodóntico, y sí, fíjense que en el trazado del tracto sinusal nos indica que quien está produciendo esta lesión en la fosa nasal es definitivamente la raíz de este conducto central. Entonces, nos lleva a pensar muchas veces que nosotros no podemos tener una infección de origen bucal o intraoral, extraoral. Y sí, en este caso nosotros decidimos realizar una cirugía debido a que ya se habían hecho 2 tratamientos de conductos, no se habían podido retirar la gutapercha del ápice y decidimos entrar a la cirugía. En esta imagen podemos ver cómo está la gutapercha más allá del foramen, entre 1 milímetro y 2 milímetros, y es la que nos está enseñando dónde está. Recordemos que una gutapercha extruida no quiere ser indicativo que nos va a tener una reacción en el ápice. Lo que va a hacer que tengamos una reacción en el ápice va a ser que no alcancemos a desinfectar de forma adecuada toda nuestra trayectoria del conducto. Yo he visto millones de casos donde la gutapercha está más extruida, que esto está más allá del foramen y no tenemos ningún tipo de lesión. Aquí lo más probable es que nunca alcanzaron la desinfección correcta del ápice. Quitamos todo la infección del tejido de granulación que tenemos aquí, tenemos el ápice, realizamos la pisectomía. En esta pisectomía encontramos ya nuestra gutapercha, realizamos la retropreparación con puntas de ultrasonido, así debe de quedar 3 milímetros nuestro espacio para que pueda recibir nuestro material. No olvidemos colocar un poco de gasas o de algodón para que no se quede el material con el que realicemos la retroobturación. Ok. Y en este caso lo realizamos con MTA. Los 3 milímetros los compactamos con MTA. Ok. Una vez que vemos que está adecuada, quitamos nuestras gasas. En este caso decidimos hacer un desbridamiento del tracto sinusal debido a que estaba yéndose hacia una área extraoral. Empezamos con la sonda para empezar a ver exactamente dónde estaba el camino, dónde estaba el tejido de granulación que teníamos que eliminar. Que recuerden que la diferencia entre tracto sinuoso y fístula es que en el tracto sinuoso casi siempre vamos a encontrar tejido de granulación y muy pocas veces vamos a encontrar tejido epitelial, y en la fístula generalmente vamos a encontrar más veces tejido epitelial. Ok, removemos todo lo que es el tejido de granulación, se hace la disección y esta es la comunicación que existe entre la cavidad oral y el piso de la fosa nasal. Introducimos unas puntas de curación para ver el grosor, el diámetro de la lesión que había provocado durante todos estos años. Ustedes pueden ver que es súper amplia, debido a que pudimos entrar hasta con unas pinzas de curación. Y posteriormente a esto hicimos un cerrado. En este caso tuvimos que hacer un pequeño corte en el frenillo, debido a que ya los tejidos no estaban posicionados en su lugar. Decidimos hacer esto para poder tener un poquito más de espacio de hacer. En el posquirúrgico hablamos de que tomamos esta radiografía transquirúrgica para ver que se haya eliminado todo estuvo muy bien. Al mes tomamos una radiografía que generalmente en 1 mes, 2 meses no se alcanza a ver una reparación, o sea, una radiografía al mes no podemos ver si esto está reparando o no está reparando, pero bueno, nosotros decidimos tomarla para poder ver si estaba reparando. A los 2 meses empezamos a ver cómo la lesión empieza a quitarse. En la encía vemos que no hay ningún tipo de tracto sinuoso, ningún tipo de alteración. Radiográficamente vemos ya una comparativa en cómo llegó el paciente con nosotros y a los 6 meses cómo ha reparado completamente, por lo menos en la parte ósea. Si nosotros nos vamos a la parte extraoral, podemos ver
cómo llegó la paciente con nosotros y la cicatrización que ya tuvo. Entonces, hablamos que en este caso también tuvimos éxito en nuestro tratamiento. Creo que es de suma importancia que nosotros siempre que atendamos un paciente que viene con esta patología del tracto sinusal, hagamos el trazado del tracto sinusal. Es muy fácil y en verdad que nos va a ahorrar mucho tiempo, vamos a hacer un diagnóstico muchísimo más certero y vamos a resolver el problema del paciente de una forma más sencilla. Esto es todo por mi parte, doctores. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes, que hayan aprendido un poco de estos casos donde se pudo resolver de forma positiva las infecciones que los pacientes tenían cuando acudieron conmigo. Muchas gracias.